por si acaso. Ya, ahí está grabando No sé qué le toda la di, pero... pantalla. ay, Ahí sí. Y compartir pantalla también. Ahí está. Ok. Para, para hoy día, bueno, acá estuve revisando algunos. Pero para hoy día no vamos a ver toda la prueba teórica, sino algunos que considere mejores para ir comenzando. Y como no, el de los bloques, que seguramente le ha salido en todos los ensayos que han hecho, como la pregunta típica para, para el eje de fuerzas. Voy a... Esto me estorba por ahí. No sé si invitar a los demás o en este caso va, por si acaso. Me faltaba Alonso. Más esta que nada, llamada para los cuartos. sí, para los cuartos, porque esta es la prueba teórica. No, no, no pasa nada, Tomás. Esta es la prueba teórica de cuarto medio. Mm, Aquí no me interesa tanto. Quizá ahí, ahí no. Ahí. Mm, a ver, vamos a revisar. Ya funciona. Sí, pongámoslo con el moradito. Mejor. Ok, primero. Dice tres bloques cuyas masas son de 4G, el 1. Vamos a ponerle acá 1, 2, 3. Son conectados mediante cuerdas inextensibles, es decir, no se estirarán, no sufrirán deformación, son cuerdas ideales, se les suele llamar. Y luego son colgados desde el techo, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la expresión para T3 en función de T1? Es decir, ¿a cuántas T1 equivale T3? Esta es de alternativas. No son datos adicionales ni desafíos extra, no son alternativas. La prueba teórica tiene algunas que son de alternativas, como puede ser acá la, la 4, aunque no parezca, bueno, tiene montones de alternativas. No, la 5 no es de alternativa. Va, está más para acá. La 9 es de alternativas. La 10 también es de alternativas. Por lo que alcanzo a ver, no se espera demasiada justificación en aquellas alternativas. De hecho, acá dice, en caso de que sea sorprendido utilizando un celular, los monitores marcarán su prueba, lo que se será tomado en cuenta al momento de corregirla. Puede hacer uso de calculadora. Ahora no sé si la calculadora de la NASA que tiene Tomás, me parece, la cuenten más como teléfono que como calculadora, por si Yo voy a acaso. decir que se puede usar IA en esta calculadora. Sí, poco menos y corre. Bueno, sí, ya imagino, ya corre Doom. No, sí corre ya. La Co- mía también, pero No, eh, eh, claro. Em, Ahí hay que. Llevaré las dos por si acaso, sí, por si acaso. En una de esas, hasta donde estoy viendo, no requiere cosas
que dependan de derivar, por ejemplo, o de realizar gráficas. Casi todo es sobre qué tanto se conoce sobre sobre los conceptos que involucra cada pregunta. Por ejemplo, acá en la 3 considera un objeto sólido, volumen, densidad. Esta pregunta tal cual es sobre cómo influye volumen, densidad, flotabilidad, empuje quizá. Considero un cubo de aluminio y bueno, la 4 es de las mismas. Es más sobre razonamiento y manejo de contenidos. La parte de razonamiento no hay tanto problema. La parte de manejo de contenidos, ahí ya empieza a complicarse la cosa. Pero entonces, dice, ¿cuál es la expresión de t de T3, perdón, en función de T1? Bueno, podemos ver, una opción acá es primero ver cuánto vale T1, luego cuánto vale T3, y ahí comparar cuántas T1 equivalen a T3, o lo que sería este valor de acá dividido T1. Algo a considerar es que, por ejemplo, preguntas como la 1, si se fijan, tiene bastante poquito espacio. Hay un indicador que aquí dice, esta prueba posee 12 preguntas, actividades de respuesta breve que pueden ser respondidas en el espacio establecido o marcando una alternativa correcta. Y 2 problemas, actividades de respuesta más larga que responden en un espacio asignado. Únicamente se revisará aquello que se encuentre escrito dentro del espacio establecido para las respuestas. Por ello, puede rayar la hoja. En teoría, por ejemplo, preguntas como esta, perfectamente puede hacer un pentagrama, invocar alguna deidad extradimensional. Mientras marque la alternativa, está todo bien. No se considera demasiado el desarrollo. Asumo que sí lo tendrán en cuenta, quizás para ver la parte de los desempates. Exacto. ¿Por qué lo digo? Para que se hagan una idea de qué tan extensa o qué tan desarrollada se espera que sean sus respuestas. Aquí, si meten, por ejemplo, la prueba una IA, seguramente esto dará una respuesta gigantesca. Pero por el tamaño de la respuesta, perdón, por el espacio que dejaron, seguramente no reciban algo demasiado extenso. Si usted ya empieza a escribir por acá por los lados, esa parte no la tendrán en consideración. Por tanto, el desafío no es solo llegar a la respuesta, sino también redactarla o limitar el desarrollo lo suficiente para que quepa en el espacio establecido. Muy bien. Vamos viendo cuánto vale cada una de las tensiones. Acá hay que entender una cosita, y es que la tensión, como asumimos que estos bloques no están cayendo, deben ser igual al peso. ¿Por qué asumimos que no están cayendo? Primero, las cuerdas estas son inextensibles. A diferencia de un resorte loco, que si usted cuelga algo seguramente empezará a moverse. Aquí dice inextensible, no se estira. Y aparte está amarrado. Si está amarrado y la cuerda no se estira, esperamos que funcione bien. Por tanto, esto va a ser igual al peso del bloque 1. Este de acá va a ser igual al peso de bloque 2 más bloque 1. Y este va a ser igual al peso del bloque 3 más... me quedo gigante. Bloque 2 más bloque 1. Lo único que cambia es la dirección. Mientras que la tensión en este caso apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo. Para cada uno de los cajoncitos
vamos a tener este diagrama. El largo este. Uy, perdón. Ahí sí. El largo de t, en este caso el módulo, debería ser igual al largo de el peso. La dirección no. La dirección vemos que apuntan en sentidos opuestos. Por eso se anulan. Lo digo porque como tal no hay una fórmula de tensión. La tensión dependerá de qué es aquello que está provocando que surja una tensión. Entonces, vamos uno por uno. Acá la tensión entonces va a ser igual a... vamos a poner acá tensión, como depende del peso. El peso para el bloque 1, voy a borrar, ahí sí. El peso del bloque 1 va a ser igual a la masa. La fuerza peso depende de la masa de los cuerpos, más, más, por la aceleración de gravedad. Bueno, para términos prácticos aquí no se nos da. Y después veremos que es un poco irrelevante. Vamos a poner que G vale 10, como es una aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Así que dejémoslo ahí nada más. ¿Cuánto dice que era la masa? Era 4. 4 por 10. Va, ¿por qué no se me borra? Ahí. No es M de masa. Ahí está. Kg por 10 M sobre... Ahí sí. Entonces, el peso para el bloque 1 debería ser igual a 40. ¿40 qué? 40 newtons. Uf, qué feo quedó eso. Otra cosa que les recomiendo llevar, quizá primero un lapigrafito, un sacapuntas, para dejar la punta bien fina e intentar realizar todo en el menor espacio posible. Ya después un lápiz pasta, que es lo que aquí se pide, lápiz pasta azul o negro, para ir remarcando. Si el espacio está bien aprovechado, genial, remarcamos. Si hay algo que se puede optimizar, lo corregimos y ahí remarcamos con lápiz pasta. Entonces acá la tensión sería igual a 40 newtons, en este caso 40 newtons para arriba. Vamos realizando lo mismo con las demás. Por ejemplo, el bloque... ahí está. El bloque 2, vamos uno por uno. Oh. Sí, pongamos. Bloque 2 entonces. Bueno, esa última parte no era necesario borrarla. El bloque 2 nos dice que masa, era una masa de 6. Por tanto, 60 newtons. Las unidades de medida aquí no cambian. Por tanto, asumimos que el resultado igual queda en newtons. Acá sería, por tanto, vamos a poner primero 60 n más 40 n. Y el último que sería el 3. Ahí. El 3 nos dicen que es 80. No, perdón, es 8. Ya me estaba adelantando. Esos corchetes se ponen generalmente para las unidades de medida. Lo digo porque si ustedes se incluyen en el desarrollo, primero que deberían incluir unidades de medida,
prefieran ponerlos en corchetes, es un poco el estándar. En lugar de poner 8KG, SM, eso de ahí es preferible poner corchetes. ¿Por qué? Porque después de un lado dejamos los números y del otro vamos poniendo los corchetes. Y de hecho ahí es más fácil operar porque quizás hayan algunos que se pueden ir anulando o se pueden ir juntando para dejarlo con exponentes. Ahí sí. Bueno, entonces acá ya sabemos que es 80n más 60n más 40n. Con eso ya sabemos cuáles son las tensiones que estamos... Ahí sí. Las tensiones que estamos observando. Hasta aquí preguntas. ¿Ninguna? Pues en el chat creo que sí me aparecen. Sí me apareció cuando lo tomas, por ejemplo, por el chat. Dentro de esta burbujita que sale aquí. Hasta el momento no, profesor. No, ok. Entonces, a ver, vamos viendo cuánto es la tensión T. ¿A qué G se refiere a la gravedad? Casi. La G, perdón, G minúscula es aceleración de gravedad. Aceleración de gravedad. A diferencia de gravedad, que es una fuerza. Uy, ¿qué pasa acá? Ah, no. Gravedad es una fuerza. Y como fuerza, pues debería representarse quizás una mayúscula, un vector. G no es tal el caso. Sí es un vector, porque tiene dirección y tiene magnitud, pero no es tan mayúscula como, si se fijan acá, la fuerza T. La fuerza con la que la Tierra está. Perdón, esa parte. No, voy a ver acá el chat. ¿Cómo se ve el chat? Buena pregunta. Acá está. Ese es la fuerza. Claro. Más que la fuerza es la aceleración. Sí, más que la fuerza es la aceleración. Una fuerza produce un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, cambia cuánto se mueve y para dónde se mueve. El cuánto es la magnitud y para eso la aceleración de gravedad nos dice cuánto. Ahora, bueno, en realidad nos dice un pedacito de ese cuánto, en el caso de la gravedad. El otro pedacito nos lo dice la masa del cuerpo. Mejor lo pongo al revés. Por eso peso es igual a la masa del cuerpo, ahí tenemos un pedacito del cuánto, y la gravedad del planeta, cuerpo, satélite, luna, galaxia, que esté atrayendo al cuerpo con esta masa. Bueno, eso es importante tenerlo en mente. A ver. Va, ¿en qué está? Sí, que me distraen. No, no pasa nada. Vamos sumando las tensiones, porque en este caso la T3 sería igual a 8 más 6, 14, 15, 16, 17, 18. 18 newtons. Ah, perdón.
180 newtons, ahí está. Esta sería igual a, bueno, pues 10, 100 newtons y 40 newtons. Si nos vamos en eso, T3 es igual a 180 newtons partido 40 newtons. Si se fijan, por eso decía que era un poco innecesario la parte de G, de saber el valor de G. Solo nos bastaba con entender esta relación de aquí. Vamos a ir simplificando la n con la n. Bueno, pues sí sabemos que es una fuerza, pero el valor numérico nos interesa acá. Es 0 con el 0, nos queda 18 sobre 4. 18 sobre 4, queda en lo mismo. Sí sé que es 18 sobre 4. Son 4, nos sobran 4. No, perdón, nos sobran 2. Ahí sí. 0. ¿Cuál sería? Ah, la B. Aquí lo que se nos pedía era comparar cuántas T1 cabían en la T3. Por eso, ¿cuál es la expresión de T3 en función de T1? T3 es igual a 4,5 T1. Esto tiene varios pasos. No están muy bien definidos si esos los pasos. Mejor esto lo muevo para acá, para que quede un poquito más claro. Estas respuestas las voy a ir dejando después como PDF junto a la grabación de esta clase. No, perdón, de esta llamada. Ahí está un poquito más ordenado. Y de hecho esto quizá ocupa reloj. Ahí sí. Sí, ahí está mejor. ¿Va? ¿Qué pasó? Ah, yo había pasado a mover la hoja y el texto se había ido al fondo. Hasta ahí quedaría, bueno, por marcar alternativas creo que es preferible hacer esto. Bueno, por eso había elegido este set de preguntas que le puse la estrellita porque es un poquito más sencillo hablar al respecto. Las otras son un poco extensas, llegar a entender por qué se llega a determinada respuesta. Y la idea tampoco es frustrarnos con la primera pregunta. Como es una prueba y con cualquier prueba en realidad, incluso con la PAES, es preferible ir saltándose preguntas, claro, evitando ojalá llegar al final de la prueba, saltarse las más difícil y terminar dándose cuenta que uno ya revisó toda la prueba. Espero que eso no llegue tanto a pasar. Eso sí, estos de acá, esta pregunta la investigué un poquito. Vamos a ver con qué parte del currículum se conectaba. Se puede conectar más que nada con lo de segundo medio, que es fuerzas. Si es que alguien de pronto se pone a estudiar algún material de segundo medio, prefieran fuerzas. Unidad, unidad 2, unidad 3. Por si encuentran también una clase quizá en YouTube sobre fuerzas, energía cinética, perdón, energía mecánica, trabajo mecánico. Ya. Con eso dejamos listo la pregunta 2, que era, según yo, la más entretenida porque conectaba con algo que ustedes seguramente habrán visto montones de veces en los ensayos.
La 4. Ahí sí. La 4. Acá nos dice, considere un cubo de aluminio. Primero, revisando la pregunta en general. Si se fijan acá no hay espacio para una respuesta y es que, perdón, un desarrollo. Y es que estas alternativas como tal no deberían necesitar un desarrollo. Eso no evita que ustedes puedan escribir, solo que no será considerado, en teoría, no será considerado para su puntaje o para evaluarlos. Por eso, nuevamente acá pueden invocar otra entidad maléfica para que les ayude. Vamos, Cthulhu. Vamos, eh, ¿cuál es más vivo? Bueno, sí, Cthulhu, algo ha de saber. Considera un cubo de aluminio de densidad 2.7 gramos partido centímetro cúbico, es de lado 4 centímetros. Bueno, si es un cubo, todos deben ser iguales. Si este es colocado en agua de mar, cuya densidad... Acá ya empieza la parte compleja. Bueno, no compleja. La parte con pillería o con distractores. Si se fijan acá, las unidades de medida son en kilogramos y metros cúbicos. Visto así, no podemos trabajar con estos datos para llegar a una conclusión. A menos que tengan en un implante, qué sé yo, Neuralink y pueda hacer conversión de unidades, ahí ya problema suyo. Primero entonces necesitamos dejar en iguales unidades de medida. Voy a usar este espacio porque queda conveniente. Eh, entonces, ese monito de ahí, que es como una P pero con joroba, una P que ha pasado mucho tiempo frente al compu o en el cel, se llama Rho y es usado para designar densidad. Entonces, densidad ¿de qué era? Del aluminio. Aluminio es igual a 2.7 gramos sobre cm cúbico. Y ¿dónde está? Ok. Ahí sí. De agua de mar va a ser igual a 1025 G sobre metro cúbico. Aquí les voy a mostrar más que nada el razonamiento a seguir para responder preguntas de este estilo. Podemos ver las alternativas, pero siempre es preferible tener de base algo para justificar esas alternativas. Porque puede que esto aquí que fue en alternativas, en esta instancia sea de desarrollo. Hay que entender que 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos y que perdón, y que 1 metro cúbico es lo mismo que 1000, no era, ahí está, 100 cm cúbico. A ver, ¿cómo se puede hacer en este caso? Una opción es ir multiplicar al más pequeño. La otra opción es dividir
al más grande. Vamos a comprobar si la payasada que dije tiene sentido. Porque ahora... Ah, no, era al revés. Es la millonésima parte. Un cm cúbico es la millonésima parte de un metro cúbico. Y si tenemos elevado a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya, sí. Aquí, claro, el único error que hice fue no poner... Ahí sí. Entonces, como dije, esto lo podemos o multiplicar para dejarlo igual a esta densidad o dividir al grande. Como van a tener calculadoras, es mucho más amigable esto. Así que primero esto por 1000. Y en este caso no hay que elevarlo a 3 el centímetro cúbico. Ya está al cubo. Ya está al cubo. Así que si se sabe en la tabla del 2.7, ¿qué haría ahí? Algo como eso. Sí, porque un centímetro, un millón de centímetros cúbicos. Vemos que aquí es mucho mayor, bastante mayor. Por tanto, debería hundirse. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto debería hundirse? Veamos las alternativas hasta acá. Se sumerge parcialmente, pues cualquier objeto está sujeto al empuje hacia arriba. Eso es correcto. Si bien este cubo en el agua se va a hundir porque tiene una densidad mayor, no necesariamente va a estar experimentando un suficiente empuje para seguir a flote. Sin embargo, no sabemos cuánto será ese empuje. Cualquier objeto está sujeto hacia un empuje hacia arriba que lo hace flotar. Eso es independiente del objeto. Siempre va a haber un empuje. No sabemos qué tan grande va a ser. Nos quedamos ahí con la duda. Hay empuje, pero no sabemos cuál. Dejémoslo, quizá. Se sumerge parcialmente. Ya eso puede ser correcto. Acá igual. Pues la densidad del agua es menor a la del aluminio. Muy bien. Pero no está tan argumentada como la primera. Se hundirá. Si se hunde, no sabemos necesariamente si se va a hundir hasta el fondo, pues todos los metales, perdón, pues la densidad del aluminio es mayor al agua de mar. Como dijimos, no sabemos qué tanto es este empuje como para poder mantenerlo a flote. Puede que sea lo suficiente para mantenerlo, o puede que no. Ahí vamos a ir argumentando a favor de cada uno o en contra. Se hundirá, pues todos los metales se hunden en el agua. Esto no es necesariamente correcto. Se hundirá, pues todos los metales se hunden en agua. Aquí no se está ni siquiera tomando en cuenta densidad.
Así que, descartada, pues no hay una relación matemática entre cuánto se va a hundir y cuánto va a estar subiendo. Dice, flota sobre la superficie, básicamente eso, pues el agua de mar es más densa que el agua dulce y empuja con mayor intensidad. Nuevamente aquí sí se hace una mención de cuánto empuje puede haber, pero no se sustenta. Cualquier cuerpo, ustedes en parte en la experiencia se pueden apoyar, se va a hundir. Puede ser ligeramente, puede ser más, puede ser menos. En este caso, como es bastante denso, casi que 3 veces más denso, sí se debería hundir. Flota sobre la superficie, nuevamente, descartado. Aquí las únicas, pues el empuje siempre apunta hacia la superficie. Esa última parte es correcta, pero no tanto como para decir que va a mantenerse a flote sobre la superficie. Ahora, vamos viendo una por una las que podrían quizás tentarnos. Se sumerge parcialmente, pues cualquier objeto está sujeto a un empuje hacia arriba. Si decimos que cualquier objeto está sujeto a un empuje hacia arriba, eso es verdad. Ahora, aquí no se justifica ni se explica de qué manera todo objeto, porque dice cualquiera, sin importar el objeto, siempre va a tener suficiente empuje para hundirse solamente en parte. Podría estar perfectamente hundido hasta ahí y tener 1 milímetro. ¿De qué manera nosotros llegamos a explicar que cualquier objeto siempre se hunde parcialmente? Por tanto, ahí lo descartamos. Si bien puede darse que cualquier objeto se sumerja parcialmente, esto de acá no lo justifica. No lo justifica. La B dice, se sumerge parcialmente, pues la densidad del agua es menor que la del aluminio. Nuevamente estamos frente a algo correcto, pero cualquier objeto cuya densidad sea mayor que la del agua, independiente de que sea muy mayor o que sea ligeramente mayor, según esto debería estar flotando parcialmente o parcialmente hundido. Si alguien se acuerda de Camiroaga, Camiroaga tiene una densidad mayor a la del agua, debería hundirse. Y hundidos permanece. Por tanto, esta tampoco se sostiene. La densidad sí pueden haber casos en que la densidad sea la suficiente para que, junto a otros factores, permitan que un cuerpo se mantenga a flote. Pero el hecho de que haya una pequeña diferencia o gran diferencia tampoco llega a justificarlo. No lo justifica. Por descarte, la única que nos va quedando es C. Se hundirá, pues la densidad del aluminio es mayor a la del agua. De todas las que aquí se nos presentan, esta es la única que da un resultado más o menos aceptable. Se hundirá porque la densidad es mayor. Si solo se tiene en cuenta lo que aquí se nos dice, sí, se hundirá. Acá se nos hace la afirmación de que puede mantenerse a flote, pero solo tenemos justificativos para decir que algo se puede hundir, no para que algo se mantenga a flote. Quizás si este cubo de aluminio fuera una balsa y nos dijeran cuánta área tiene, ya podemos empezar a calcular la sustentación que tiene o el empuje que recibe.
Sin embargo, en este tipo de preguntas, lo único que se nos da es información para argumentar sobre qué tan abajo se va a ir o cuál se va a ir más abajo. Por tanto, dejamos como correcta acá la C. Y si fijan, estas pueden tomarles tiempo o pueden sacarla de una manera un poco más intuitiva. Si es que hay alguien que tiene muy buenos instintos, pues a él lo dejan a cargo de las de alternativa. Ojalá quizá también buena comprensión lectora. Porque esto tal parece ser que es por grupo. Mantengo así, pueden hacerlo. Claro, recuerden que sus resultados, primer apellido, segundo apellido, nombres. O si esta es la individual. Si esta sería individual. La experimental sí sería en grupo. Ahí hay un pequeño problema. ¿Dudas acá sobre qué razonamiento usamos? Simplemente fuimos descartando las alternativas y viendo, bueno, para poder empezar a descartar alternativas, tuvimos que hacer primero una conversión de esta información. Así como está, a menos que tengamos una calculadora de unidades de medida en la cabeza, no podemos usar esta información para poder evaluar cada una de estas afirmaciones. Necesitamos siempre dejar las unidades de medida iguales para todos los datos. Si hay solo gramos, genial, trabajaremos en gramos o lo podemos convertir todo a kilogramos. Si hay centímetros cúbicos y hay otro que están en metros cúbicos, la preferencia siempre va a ser, siempre va a ser aquellas del Sistema Internacional de Medida, que son kilogramos, metros, segundos. Ya si empiezan a salir pulgadas, pies, yardas, Dios nos ampare. Pasemos al 6. El 6, bueno, aquí creo que me habían dicho que Alonso era el que había estado antes con el profesor D'Angelo, que él era el más, él seguramente tendría un poco más manejo en la parte de electricidad. Y justamente este es de electricidad. Y les toque verlos en La Paz. Creo que se le cortó la luz a Alonso. Ups. Bueno, en cuanto a electricidad, Alonso no está muy bien de electricidad. Aquí sí necesité hacer un par de rayones antes de comenzar. Se dice, en la figura se muestra un circuito eléctrico con los valores de sus respectivos elementos. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente en R2? Aquí conviene entender este circuito de dos maneras. Primero, este monito de acá, el de la fuente de poder, independiente de la fuente de poder que se utilice. Por ejemplo, me parece que ahí sería, con 2. Me queda un poco largo. Ahí sí. Este sería una batería, este puede ser cualquiera. Generalmente una pila más chica. El lado largo simboliza el polo positivo, el lado cortito simboliza el negativo. Se fijarán que acá hay dos conjuntos de flechas, unos en morado, otras en rojo. Un pedacito de historia. La electricidad se fue utilizando, se fue estudiando cómo aprovecharla mucho antes de entender sus bases. Por tanto, cuando se diseñaban circuitos, se llegó a una convención, es decir, un acuerdo en el que participan todos, aunque no se les pregunte,
y es que la corriente fluye del lado positivo hacia el lado negativo. Positivo mm, va de donde hay más a donde hay menos, por eso se le llamó de esa manera. Por tanto, parecería que la electricidad va desde este polo, se divide acá para poder atravesar estos dos caminitos y se vuelve a unir. Eso nos permite llegar a una pequeña conclusión, que la resistencia 1, esta de acá arriba, está en paralelo con la resistencia 2. Es decir, esto de aquí actúa como una resistencia, un camino por el cual pasará la corriente. Por tanto, deberá repartirse entre ambos. Ambos van a tener cualidades muy similares. Luego se juntan y debería llegar acá a la resistencia 3. De hecho, eso parece tener bastante sentido. Por algo dice 1, 2 y 3. Pero notarán que hay también un conjunto de flechas en rojo. Ese es el sentido real del movimiento de la corriente. La corriente depende, o por definición, mejor dicho, es el movimiento de electrones a lo largo de un circuito. Los electrones sí pueden moverse, las cargas positivas no. Están atrapadas dentro de los núcleos. En cambio, los electrones tienen más libertad de movimiento. Por tanto, saldrían de donde están concentrados los electrones. Voy a cambiar el color acá. Y empezarían a atravesar las resistencias, siendo atraídos por la carga positiva, que está en este lado, en el segmento grande de aquí. Aquí lo que conviene utilizar es el sentido real de la corriente. Con ambos podemos llegar a la conclusión de que estos dos están en paralelo. Por eso es necesario primero identificar dónde hay paralelos, dónde hay en serie. Este y este están en paralelo. Perdón, me quedo muy botadito. Están en paralelo. Pero este conjunto está en serie con esta resistencia. Teniendo eso en cuenta, ya podemos ir resolviendo. Voy a seguir usando el rojo. Primero, necesitamos saber cuánta resistencia tenemos. ¿Por qué? Porque hay tres factores que definen cómo es que funciona un circuito: la resistencia, el voltaje y la corriente o intensidad de corriente. De hecho, creo que quizás esto les suena un poco más. Algo así. El BRI. El voltaje depende de la multiplicación entre resistencia e intensidad de la corriente. Puedes dividir el voltaje con la resistencia para obtener la intensidad de corriente. Vamos a dejar este triangulito un poco más pequeño en una esquina para trabajar con él luego. Ahí sí. Vamos revisando. Dijimos que necesitamos primero definir la resistencia de esto de aquí. La resistencia porque es aquel dato que nos están dando un poco más explícitamente. Vamos primero con la resistencia. Cuando hay un segmento en paralelo, o tal cual un circuito en paralelo, no se suman las resistencias de manera algebraica. Es decir, no se suma, perdón, R1 más R2 más R3.
Estas resistencias se sumarían de esta manera si fueran circuitos en serie, como pasa con esto más este de aquí. Pero vamos por partes y nos estamos fijando solamente en el segmento en paralelo. Así que para esos casos lo que se hace es, para paralelos, el inverso multiplicativo de la resistencia total de los paralelos va a ser igual a el inverso multiplicativo de la resistencia 1 más el inverso multiplicativo de la resistencia 2 y así al infinito según cuántos paralelos hay. Eso significa, como estamos trabajando con el inverso multiplicativo de la resistencia en paralelo, vamos a tener que hacer una inversión luego de terminar de sumar. Vamos reemplazando. 1 sobre la resistencia, ahí es 2. 2 ohmios. Perdón. Ahí para que quede más evidente. Más la resistencia 2, que también son 2 ohmios. Un medio más un medio es un entero. ¿Verdad? Me estaba adelantando. 2 ohmios. Y se fijan acá, este ohmio está abajo. Ohmio es la unidad de medida de las resistencias. Lo que estamos calculando es la resistencia. Así que deberíamos dejar la unidad arriba. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Invertir nuestro cálculo y, bueno, pues como es un entero, sigue siendo 1, un ohmio. Un ohmio entonces es la resistencia de estos paralelos. Ahora tenemos que ver la resistencia del circuito total. Ya sabemos la resistencia de los paralelos, nos falta esta y bueno, por suerte nos la dan. Nos quedaría un ohmio más 4 ohmios. Uy, se supone que es con guatita. Algo así. No me sale. 5 ohmios. Listo. Ya sabemos la resistencia total del circuito. ¿Por qué es importante saber la resistencia total? La corriente dependerá de dos cosas. La corriente es cuánto se mueven los electrones dentro de un circuito. Si en un circuito los electrones se mueven mucho y no hay nada que los frene, bueno, se moverán lo suficiente como para empezar a dañar los componentes. ¿Qué hacemos en un circuito para que los electrones puedan irse frenando? Ir agregando componentes para mantener bajo control su velocidad. Generalmente resistores. Eso quizás, por eso digo, quizás esa parte le suene un poquito más a Alonso. Pero aquí lo que nos interesa es, si se fijan, vemos este cuadradito, perdón, el triángulo, la intensidad de la corriente. Vamos primero con la resistencia, luego con la intensidad. La intensidad de la corriente será igual a voltaje partido la resistencia. Como lo que nos interesa es la corriente de todo, vamos a usar la resistencia de todo. Y como todo depende del voltaje de esta pila, vamos a usar este voltaje para calcular. Ahora vamos a ver que cobra un poquito más de sentido. Habíamos dicho que es 20 voltios. Sí, bueno, una pila bastante potente. Y la resistencia total era 5. Ahí sí, 5. Acá podemos simplificar. Nos quedarían 4 enteros. 4 enteros. Bueno, la corriente
¿Era la corriente la que se medía en coulombs? Sí. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuánto es la corriente a la que está expuesta este circuito. Ahora, la parte que nos interesa. Para poder sacar cuánta corriente pasa por aquí específicamente necesitamos descartar cuánta se roba este de aquí. Cuánto flujo de electrones necesita para, si fuera una ampolleta, para prenderse. Se fijan, vamos siguiendo el sentido real. Por eso decía que era mejor identificar dónde está el polo negativo, dónde está el positivo. No sé cómo lo habrán hecho los electricistas de por allá de inicios del siglo XX. Entonces, para calcular cuánto voltaje toma esta resistencia de acá, necesitamos saber su resistencia, ya lo sabemos, y la intensidad total. En este caso sería, la resistencia eran 4 y la intensidad habíamos dicho eran 4. No, 4 por 4, 16. 16 voltios. Si se fijan es la que tiene más resistencia, por tanto tiene sentido que sea la que más voltaje se robe. Ah, no, perdón. Acá no era coulombs. Ampere, ahí está. Ya decía yo que había un ampere por ahí. Ahí sí. Ahí está. Y de paso esta me queda un poco de por. Ahí sí. Entonces, como ya sabemos cuánto voltaje se robó esta resistencia, se robó 16, nos toca ver cuánto queda para lo demás. Habíamos dicho que acá teníamos 20 menos 16. Ahí sí. Menos 16. Aquí es un poco más difícil trabajar porque no es tan intuitivo como con los metros, con los segundos. Aquí sí o sí hay que recordar que el voltaje, pues, en voltios, esto es en amperes, esto es en ohmios. Nos quedaban 4. Para todo el resto del circuito lo que nos queda son 4 voltios con los que trabajar. Por tanto, si se fijan acá, ambas resistencias tienen, valga la redundancia, la misma resistencia. Eso no siempre va a ser así. Pueden darse paralelos en los que una tenga más resistencia que otra. Por eso sacamos acá la resistencia total. Para este caso, ya sabemos con qué voltaje van a tener que apañárselas este par de resistencias. Y lo que nos interesaba era la corriente, es voltaje sobre resistencia. Bueno, acá lo tengo. El voltaje con el que se los apañan es 4. Y eso es sobre la resistencia 2, que es lo que nos están preguntando acá. 2. Bueno, 2 partido 4. Y como estamos hablando de la corriente, queda en amperios. Si fijan acá ocupé mucho espacio, así que una vez hecho este desarrollo, lo que en mi caso tendría que hacer sería buscar aprovechar aún más estas casillas. Yo fui dejando una y después me quedé corto. Ojo, acá hay cosas que se pueden dejar por fuera. Por ejemplo, aquí dejé todo rayado el pobre circuito, no hubo problema alguno.
¿Qué se va a considerar para la respuesta? Aquí solo lo que esté atrapado dentro del cuadradito. Por tanto, si en este caso, bueno, ya perdimos, porque esto está fuera del cuadradito. Así que eso es algo a tener en cuenta. ¿Por qué hago esta distinción de convencional y real? Porque si a ustedes les toca, bueno, si ustedes se ponen a ver videos sobre circuitos, se van a dar cuenta de que casi siempre se estudian desde el lado positivo hacia el lado negativo. Pero hay que hacer un par de volteretas antes de llegar a entenderlo. El lado real, que es por donde viajan los electrones, a mi parecer es un poco más intuitivo. Si usted lo aprendió al revés, convencional, bueno, va a ser un gran electricista. Yo no soy electricista, yo soy profe de física. Ahora, preguntas acá sobre electricidad. Yo tengo todo en modo ahorro de energía. Bueno, excepto quizás la estufa, que esa no tiene ahorro de energía. No, es que lo de Esta, resistencia sí, esta es sería uno compleja. de video resistencia más uno de video resistencia, que daría un. ¿Cuánto daría? Dos. A ver, vamos a hacerlo acá, vamos a aprovechar este espacio. Usted me decía, Que a mí lo que me complica es que salió ah, no. 2 4 voltios igual a 2 amperios. La parte final es la que acá. me está confundiendo un poco. Ah, no, esto es 4 voltios sobre 2, 4 dividido 2. Es que aquí lo puse botadito, es por un tema de espacio. No, pero 2 en tema de resistencia. ¿Cómo? En la resistencia, aquí lo que se nos pide es la intensidad de la corriente en esta resistencia. Y como vemos acá, la intensidad de la corriente depende de el voltaje que pase por esa resistencia y la propia resistencia Ah, que ofrece. Bueno, y los nombres de repente llegan a ser redundantes. Depende del la ley voltaje de Ohm, ¿no? que le llega. Exactamente, esta es la llamada ley de Ohm. Ohm, ahí sí. Voltios igual a resistencia por intensidad de corriente. Sí, exacto. Se me había olvidado, se me había No, olvidado. Justo ahora me llegó por eso hice el triangulito ahí y lo dejé a mano. Ahora sí, sí. Sí, Porque justo me llegó ahora. sí, por eso, ¿cómo se puede recordar un poco? La ley de Ohm es Bri, algo así. Voltaje Bri. No Riv ni Ivr. Bri. Bri. Ok. El otro es la 7. Y vamos a algo de una hora. Bueno, aquí como vamos explicando paso a paso, sí se hace un poco más largo el tiempo. Según esto, habían 100 minutos, 1 hora 40. ¿Cuáles son las causas de las auroras boreales? Utilice todos sus conocimientos de magnetismo y geografía. Eh, bueno, desde geografía, boreal eh, es aquello que está al norte. Por eso algunos mitos hablaban de hiperbórea, más allá del norte, boreal norte. Eh, ¿Qué las causa? A ver, aquí necesito una figurita. No, bueno, un poco exagerada la figurita, pero vamos a... ¿Puedo llevármela? ¿Cómo la hago?
No me dejó llevármelo. Oh, bueno, sí, ahí la dejamos simplemente. ¿Va? ¿Por qué desapareció? ¿Va tan atrás, cierto? No sé si se nota, pero estoy spameando la Y. Oh, extraño. No sé por qué se fue tan atrás y solo lo apreté un par de veces. No, y tampoco mantenerlo presionado ayuda. Ah, ok. Ahí volvimos al presente. Ni idea por qué se fue tan atrás. Muy bien. Suponiendo que esta de acá es la Tierra, eh, bueno, aquí la dificultad va a estar en redactarlo. Así que primero haré todos los dibujitos y ya al último vemos cómo redactarlo. Por acá estaría el Sol. El Sol no es un lugar, un cuerpo muy tranquilo. En realidad siempre está sufriendo cambios y en esos cambios, como cualquier olla, una olla es una muy buena analogía, hay zonas en las que el material empieza a burbujear, por así decirlo. Dentro de eso, como este material está tan caliente, está burbujeante, empieza a haber movimiento de cargas. Como tiene movimiento de cargas, es muy posible, y de hecho ocurre bastante, que estos materiales por acá, algunos están positivos, quizá otros están negativos, tienen carga, eso es lo importante. Estas burbujas revientan y envían lo que normalmente llamamos tormentas solares, tormentas o llamaradas. Ahora, por suerte, para, para la vida en la Tierra, el planeta tiene bastante movimiento en su interior. El planeta también tiene suficiente movimiento para hacer que partículas con carga empiecen a circular, sea, bueno, por fuera quizá no tanto, pero en el interior sí hay metales, sí hay muchas cosas con carga que se están moviendo. Y siempre que hay cargas en movimiento, surge, siempre que hay un movimiento de cargas, surge un campo magnético. Y también pasa al revés, si hay un movimiento de campo magnético, va a surgir un movimiento de cargas. Así que movimiento de cargas y
movimiento magnético son intercambiables. Uno causa al otro y el otro causa al uno. Aquí, como vimos en este dibujito, hay muchas partículas con carga moviéndose. Y habíamos dicho también que por suerte el planeta Tierra tiene un campo magnético por el hecho de tener cargas en movimiento también. Por ejemplo, la Luna no tiene muchas partículas con carga moviéndose en el interior, por tanto el campo magnético de la Luna pues no es muy confiable. El de Marte tampoco. Júpiter se mueve bastante, rota bastante en realidad. Su día dura 9 horas, así que tiene un campo magnético muy potente. Tiene muchas partículas con carga moviéndose. La Tierra está en un punto intermedio, ni tiene demasiado campo magnético, ni está escasa de campo magnético. Lo que sí, como hay un lado que le pega más el Sol, tiene una zona del campo magnético un poquito más tenue y otra mucho más, no más desarrollada, sino menos desgastada, es menos atacada. Aquí, cuando hay una tormenta solar o una llamarada solar, estas cargas chocan con el campo magnético, son cargas moviéndose, causan pequeños efectos dentro de este campo magnético. Y a su vez el campo magnético, que está siendo atacado, va a causar un movimiento de cargas. Las cargas siempre van a estar moviéndose según se los permita, voy a cambiar de color, según se los permita el campo magnético. Así que acá tienen dos opciones, o irse para arriba o irse para abajo. Dependiendo de un poquito la dirección de esta llamarada, varias se van a ir para arriba. Generalmente porque la Tierra está un poquito inclinada durante una parte del año. Perdón, no, eso tan inclinado no me quedó. Ahí sí. La Tierra está un poquito inclinada. Si usted le tira agua también, por ejemplo, al parabrisas del auto, va a ir siguiendo un poco la curvatura em, del parabrisas. De igual manera acá también tienden a irse muchas de estas partículas con carga que vienen de las llamaradas solares hacia el norte. Y en parte porque en el norte igual a lo largo de la historia han habido muchas más personas que en el hemisferio sur. Así que hay más personas viéndolo y por eso uno piensa en auroras boreales, las auroras del norte. Hay más gente viendo las auroras del norte. Para ver las auroras del sur, bueno, eh, una opción es Australia, otra opción es, bueno, la costa sur de Australia, otra es la costa sur de África, bueno, de Sudáfrica sería. O si vive por allá de Aysén, mm, más abajito ya sería Punta Arenas. Y bueno, hay bastante espacio entre Punta Arenas y la Antártida. Si está en la Antártida lo va a ver bastante mejor y esas son las auroras australes. No es que sea imposible que las partículas bajen por este lado, sigue habiendo campo magnético. Algunas partículas van a irse para este lado, para el norte, y otras partículas van a irse hacia el sur. Aquí déjeme recordar. Imaginemos un imán. Un imán tiene dos polos. Generalmente el norte está para arriba, el sur está para abajo. En el caso de la Tierra, por convención, se
se asumía, mejor dicho, que el norte estaba para arriba porque el norte geográfico está hacia arriba. Sin embargo, no es el caso. Al menos actualmente, no es que en los últimos siglos haya pasado. Sí pasó, pero hace mucho tiempo. Esto es algo que quizás le suene, y es que el norte magnético está en realidad en el polo sur. El norte y el sur están al revés. ¿Qué pasaba? Que las brújulas se alineaban con el norte, pero esta puntita era la que consideraban. Se alineaban siguiendo el norte y por algún momento, por algún motivo, cuando se desarrollaron las brújulas, esta era la punta que se consideraba. Así que por convención se determinó que el norte estaba para arriba, el sur estaba para abajo, pero en realidad el norte está para abajo, el sur para arriba. Algunas partículas con carga, en este caso negativa, me parece, tenderían a irse hacia el norte geográfico y las otras positivas hacia el sur. También puede ser que me esté equivocando y sea al revés. Esta pregunta no tiene como tal cálculos, solo busca que usted demuestre qué tanto entiende sobre magnetismo a nivel del planeta Tierra, sobre magnetismo, electricidad a nivel de el Sol y su actividad, y cómo esos dos interactúan. Lo esencial es que hay cargas moviéndose, eyectadas, expulsadas por el Sol. Una carga que se mueve interactúa con un campo magnético. Un campo magnético que está siendo alterado o que está en presencia de cargas forzará también, a su vez, movimiento en las cargas. ¿Cuáles son las causas de las auroras boreales? La interacción entre partículas con carga y un campo magnético de la Tierra que está en presencia de dichas cargas. Todo esto, la dificultad va a estar en redactarlo. Eh, yo pensé que el círculo se iba a borrar. ¿Cómo lo...? ¿No? Bueno, desapareció el círculo. Es lo que importa. Supongo lo pondré acá en moradito. Mejor lo podemos redactar así. Las partículas con carga, independiente de que se muevan o no, aquí debí colocar de la Tierra. El campo magnético, si se fijaron en los dibujitos, yo dibujaba el campo magnético de esta manera, con líneas. Cuando les toque estudiar, quizá en alguna ingeniería, o si no les toca
Bendito sean. Es un dolor de cabeza. Cuando les toque estudiar electricidad y magnetismo a un grado un poquito más alto, se darán cuenta o tendrán que darse cuenta de que la electricidad, o mejor dicho, el movimiento de cargas, está regido por líneas. Seguramente eso lo habrán visto en algún video donde es colocado un imán en el centro y un poco de limadura de hierro alrededor. Se van formando líneas. ¿Cómo determinar esas líneas? Es un poquito complicado. Lo que sí podemos saber es qué tan densas son estas líneas y el resto ya son representaciones que nosotros podemos ir haciendo. No es que sea imposible determinarlas, sí es posible, pero desde ya les digo que la parte de cálculo diferencial yo tanto no me acuerdo. Así que siguiendo qué cosa, siguiendo estas líneas, siguiendo las líneas. Y después siguiendo, aquí viene la parte de redacción. Eh, las partículas con carga interactúan con el campo magnético de la Tierra. Esta es la fuerza a moverse siguiendo, no serían las líneas, sus líneas. Y quizás sea un poco redundante eso, escribir interactúan con el campo magnético de la Tierra. Esta es la fuerza a moverse siguiendo sus líneas. Siguiendo sus líneas hacia los polos. En este caso, medida aquí viene una parte que no he explicado. Sí, las partículas con carga se mueven em, hacia los polos porque las líneas de campo magnético, del campo magnético de la Tierra, las fuerzan a moverse siguiendo esas líneas. ¿Pueden atravesarlas? Buena pregunta. Si es lo suficientemente potente, sí puede llegar a atravesarlo. Si se fijan acá, lo pasó casi que perpendicular. Por suerte, casi siempre pegan como un poquito en ángulo. Ahora, a medida que se mueven, primero, sí, la Luna no tiene campo magnético, por tanto no podemos ver auroras boreales en la Luna. Pero otra cosa sí tiene la Tierra y es una atmósfera. A medida que se mueven hacia el norte, eh, interactúan con la atmósfera, excitando los gases que la
componen y, bueno, cualquier partícula, no cualquier partícula, cualquier sustancia que está siendo excitada, sea porque aumenta de temperatura, porque le llegan demasiados fotones, va a empezar a brillar. ¿Para qué? Para deshacerse de esa energía adicional. Aquí hablo de partículas con carga, pero también debería agregar fotones, diversas partículas, algunas con carga, otras pueden ser los fotones, que las componen. Esa es una X excitando los gases que la componen y haciéndolos brillar o emitir luz. Este brillar puede ser reemplazado para quedar como, para presumir un poco de su conocimiento. Sería brillar o haciéndolos emitir luz. Lo siento por esto, pero esto en química sería lo del modelo de Bohr, ¿no? Bohr. Exacto, exacto. Lo de que cuando intentan cambiar de otra etapa menos energética, tienen que pulsar, bueno, se acercan al centro del átomo expulsando energía en forma de luz. Exactamente. Estas partículas con carga y fotones también quedan atrapados dentro de este campo y empiezan a excitar en este caso, los átomos de oxígeno, los átomos de nitrógeno. ¿Qué más? Bueno, hay más gases, pero casi todos son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Casi todo. Y al recibir esa excitación, pues sus electrones suben de nivel. Eso es algo que ustedes pueden, muy bien ahí, que pueden ustedes ahí ir mencionando, pueden ir mencionando. Al estar excitados es más probable que intenten deshacerse de esa energía. Siempre es más conveniente estar en niveles de energía más bajos, es más Y estable. otra, ¿Ah? otra consulta, lo de cuando usted se refiere a excitarse significa cuando tiene más energía de lo que Más puede. energía, no más energía de la que pueden. Excitados es que están en un nivel de energía distinto al que estaban anteriormente. Si usted empieza a medir una partícula que ya está excitada, desde su punto de vista parecería que es normal. Sería como un isótopo, un Un isótopo, buena pregunta ahí. Un isótopo, cuando tiene mm, más neutrones, ¿no? exacto, tiene más neutrones. No es que cuente como excitado. La excitación tiende a asociarse a en qué nivel están los electrones. Ahí está. ¿En qué nivel están los electrones? Si en este nivel estaba originalmente, pongámosle inicial, ¿En qué círculo está de esto? Como si están en exactamente, ¿en S, qué orbital? si están en S, están en P, en R, algo así. Exactamente. Si pasó de uno inicial a uno más alto, ahora, si uno puede llegar a determinar en qué orbital podrían estar estos electrones, en qué orbital es más probable que estén. Y eso se hacía con un diagrama de Mueller, o entendiendo que los electrones tienden a ocupar primero el orbital S, eh, bueno, luego viene otro orbital S, luego el orbital P. Estos son los lugares más probables, ojo ahí, para encontrar un electrón. Si todos estos lugares ya están ocupados, ahí entonces los electrones empiezan a ocupar espacios más altos, orbitales más altos. Pero podría llegar a darse que un electrón estaba acá arriba
de manera original, porque por coincidencia parecía tener suficiente energía para estar ahí. Pero es muy, muy poco probable. El más probable es esto y por eso se ocupa. Por temas de ahorrarnos energía mental, decimos, debería ocupar los niveles más bajos primero. Si este era el orbital 1s y acá estaba el 2s, es más probable que hubiera estado primero en el 1s, le llega una llamarada solar. Bueno, llega una llamarada solar, el campo magnético lo obliga a moverse y justo este pobre átomo pues estaba en el camino, pum, lo atrapa, este electrón salta para el 2s. Ahí lo dejamos. ¿Qué hora es? Ah, son las 9. Antes Le de mandé un... terminar esto, le tengo una consulta, profesor. Sí. En la prueba, ¿nos van a preguntar algún concepto que tenga que ver tal vez con cuántica o solo...? De cuántica, mire, la parte más cuántica está aquí, en la 9. La 10 es sobre... Bueno, no es tanto de cuántica, hay que entender que la física también aportó a lo que conocemos sobre estructura del átomo. Así que aportó a la química. En algún punto, eh, los químicos ya dejaron de hacer modelos atómicos y empezaron a hacerlo los físicos. Muy bien, estas son preguntas de respuesta corta. Luego vienen los problemas, que esos son más largos. Y para esto hay hojas grandes. Y bueno, en aquel entonces pues estaba el meme este del tirador, así que pues lo agregaron. Y aquí se hacen varias preguntas. Los problemas en realidad son varias preguntas cortas juntas. Pero, no sé, si se fija, algo que hay que tener en cuenta es que cuántico viene de cuánto, y ese cuánto es una unidad definida. Es decir, nosotros tenemos el tiempo, que para nosotros fluye de manera constante. Al tiempo le podemos hallar un cuánto de tiempo. Podemos decir tal vez que un cuánto de tiempo sería un segundo. El hecho de limitar al paso del tiempo de un segundo en un segundo, ya estamos diciendo que el tiempo está cuantizado, el tiempo es cuántico. Si decimos que las distancias ahora tienen una unidad definida, unidad mínima, por así decirlo, un píxel, ya estamos hablando de cuántos. Cuando hablamos de cuántico, va a salir algo de cuántica, estamos hablando de si va a salir algo que asuma que un aspecto de la realidad, en este caso se refería más que nada a la energía, tiene un píxel. La energía tiene una unidad mínima o es algo continuo. Uno puede tener 1,276892 y así hasta el infinito energías. Esa duda, bueno, esa pregunta se planteó por allá de inicios del siglo XX. Y la respuesta fue que la energía, en su nivel más pequeño, sí tenía una unidad. No es un número cerrado.
pero sí sabemos que podemos tener una unidad de energía, 2 unidades de energía, 3 unidades de energía, y eso sería igual a 1 por ese numerito que es el píxel de energía, otro píxel de energía. Era especialmente cierto para los electrones. Si estaban en el orbital 1 era porque tenían este píxel de energía. No podía haber 0 píxeles de energía, necesariamente debía haber al menos 1. Tenía 2 píxeles de energía. Bueno, ya estaba en el orbital 2. Para pasar al orbital 3 necesitaba 3 píxeles de energía y así. Y justamente de eso hay una pregunta. En este caso, el píxel de energía sería la constante de Planck. Eso lo vamos a ver, no sé si mañana o el lunes. Pueden intentar revisar el resto de la prueba o realizar los ejercicios de esta prueba así por sí mismos. Eh, y acá los comentamos. Aquí dice cuánta energía total hay en un haz monocromático conformado por n fotones de frecuencia F. Buena pregunta. Mm, Bueno, esto quedará, eso sí, para la próxima reunión. Como es domingo, prefiero que dejen un tiempo para descansar, para, bueno, si tienen alguna tarea, quitarse esa preocupación antes. Sí asumo que hay muchas cosas que aquí sienten que no manejan. Ah, por redacción al menos, no van a sufrir mucho. Así que estas preguntas no tienen mucha ambigüedad. Esto es algo que he estado revisando acá con ojo de profe y es que no hay mucha ambigüedad eh, en las preguntas. Donde quizás haya algo más de dificultad es en la parte práctica, pero esa la voy a estar revisando también para intentar no replicarla quizás, pero sí entender qué es lo que se pide medir o hacer o solucionar. Ujú. Y si se fijan acá, bueno, más un, esta es una pregunta breve, pero ya hay un pequeño acercamiento y es que se preguntan hipótesis, cuál hipótesis guía usted el experimento, qué se espera observar, en este caso, cuál sería la variable dependiente, los cambios en, quizá. Eso ya tiene que ver con lo que les iba comentando dentro de las clases de ondas. Y bueno, en general durante el semestre, siempre que surge alguna actividad práctica, buscaba que fuera de alguna manera conectada a las partes de un experimento. Una hipótesis, qué se espera observar, qué nosotros podemos realizar para observar algo, la metodología sería, o qué hacemos nosotros para que haya algo que podamos observar, un cambio que observar, la variable independiente en este caso. Bueno, ahí regreso a la llamada, ¿dónde estaba? Acá está. Voy a cortar la grabación. Vayan a tomar 11 si no han tomado 11.